Ahí está. Hola, bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenido Vasco. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, Me gustaría si pueden en el chat poner sus nombres y de dónde están ahora, como para empezar a ver cuánta gente hay aquí y de dónde vienen. Okay. A ver, ¿quién está? Vasco en Lisboa, muy bien. Gracias. Raúl en Rosario, Argentina. Tam en Buenos Aires. Tamara. Sonia y Celina en Neuquén. Liliana de Neuquén. Muy bien, veo a Ilse que está en Santo Domingo, Mónica de Chipoleti, hoy en Córdoba, muy bien. Yo nací en Córdoba, yo soy de Córdoba. Ok, veo que Moni por lo menos es de Córdoba o le gusta Córdoba. Ok, muy bien, buenísimo. Muchísimas gracias por venir. De Villa María, yay. Ok, so me voy a poner aquí con la pantalla grande. Bueno, hoy el invitado es Vasco Gaspar. Vasco es un colega y amigo. Él es practicante avanzado de teatro de presencia social y ha venido estudiando de hace tiempo ya. También él hace otras prácticas como heartfulness, que puse ahí como corazón pleno. No sé si habrá otra traducción vasco. También él es maestro y entrenador de Search Inside Yourself, que es busca dentro de ti mismo, algo que nació en Google. Y también es facilitador de Human Flourishing, es el florecimiento humano. Y quiero que le ayudemos hoy a Vasco, porque Vasco está realmente expandiendo su zona de confort, haciendo esta llamada en español. Probablemente sea portuñol, pero vamos a ayudarte todos. Cuando no lo sepa decir en español, lo decía en portugués o en inglés y todos vamos a hacer algo sobre para entenderte, ¿ok? Muchísimas gracias por venir. Y la idea, antes de pasarle el bastón a Vasco, es crear conversación, ¿ok? Entonces, él nos va a presentar por un tiempo determinado su experiencia y de ahí vamos a abrir con preguntas y comentarios. La idea es aprender, ¿ok? Muy bien, entonces, Vasco, ¿qué te gustaría contarnos? Hola, antes de más, gracias. Gracias por soportar en mi portuñol. Si alguna palabra no fizer sentido es porque probablemente no existe y ha inventado en este momento. Por eso que voy a tentar lo mejor para hablar este portuñol y algo que sea necesario que me faça un gesto o algo así y que voy a hablar. Que estoy viendo a alguien que está diciendo que no escucha, no sé si es toda la gente que no escucha o apenas una persona. ¿Todos los otros están escuchando? Muy bien. El Sí, volumen, parece, sí. déjame ver si consigo. Yo puse el volumen más arriba y me suena mejor a mí. Ok, traten de poner su volumen más arriba. Déjame ver si consigo cambiar el micrófono. No sé si Ah, el micrófono está escondido. Y ahora te quedaste mudo. No te escucho, Vasco. Seguí intentando, a ver. ok, Ahí está. ok, cambié para... Sí, que voy a intentar hablar un poquito más alto porque estaba usando este micrófono, mas por alguna razón no está funcionando. Por eso, si puedes ponerlo sonido un poquito más elevado, sería fantástico. Bueno, es un gran placer estar aquí. Mary, muchas gracias por tu si dice invitación, Sí. tu invitación de estar aquí completamente fuera de mi zona de confort,
hablando en portuñol, que antes de más, mi presentación, los slides que van a estar en inglés, más que nosotros vamos traduciendo, la idea es compartir con vosotros tres diferentes experimentos, experiencias donde ha usado SPT. Que déjame apenas compartir ¿cómo se dice? La tela. Pantalla. Después es diferente el sotaque de Sudamérica con España, fantástico. Completamente fuera de mi zona de confort. Más que fantástico notar cómo está mi cuerpo se activando para estar aquí al servicio. ¿Se dice servicio? No. Sí, servicio, okay. Muy bien. Porque existen algunas palabras en portugués que son malas palabras en español. Por ejemplo, vosotros se dice una hoja, mas en portugués es una folla, y que creo que folla no es muy bueno. Por eso... que vea este grabación. Esta será una... que después que vas a apagar completamente esta grabación. Bueno, os voy a compartir tres experimentos que ha hecho. Un que habla de cómo crear un taster, una experiencia en un corto espacio de tiempo para una audiencia que es muy cognitiva, muy business, corporate world. Lo segundo experimento es sobre cómo integrar SPT con otras prácticas, especialmente Heartfulness, que es una práctica de meditación yógica, o Mindfulness o Giftivism. Y lo tercero es cómo hacer SPT con un grande grupo de personas, que voy a contaros una experiencia. Y la idea es después abrir para cuestiones y especialmente compartir los errores, porque tienen bastantes errores y muchos aprendizajes también. Entonces, la primera experimento, ¿se dice experiencia o experimento? ¿Experimento? Las dos. Las dos, ok. Entonces, que fue una invitación para ir a este encuentro, que es un encuentro de 6 días que acontece en Lisboa, es un encuentro mundial llamado The House of Beautiful Business, que es un encuentro que traen durante 6 días un grupo de 200, 300 personas, muchas de ellas conectadas al mundo del negocio, como CEOs, emprendedores, personas que están pensando la inteligencia artificial en este momento, high-tech business, consultores, más también trayendo otras vertientes como artistas, como filósofos, como antropólogos, como filmmakers, y trayendo estas diferentes personas para pensar cómo podemos traer el lado humano nuevamente para el mundo de las empresas, para el mundo del negocio, especialmente en este momento donde estamos viviendo tantos retos económicos, ecológicos, como todos nosotros sabemos. Entonces, ¿cómo humanizar las organizaciones? Entonces, la organización tenía varios momentos durante estos 6 días. En uno de los momentos aconteció ¿cómo se dice? Salas paralelas con talleres que estaban aconteciendo. La persona de la organización me ha invitado para hacer algo sobre Social Presencing Theater, porque él ha reconocido la importancia del cuerpo, del embodiment. Entonces me lanzó este reto de hacer un taster, algo muy rápido para 1 hora y media, las personas poder tener un poquito ese contacto, porque muchas de estas personas que estaban en este evento son personas muy pensamiento rápido, negocio, y muy desconectadas, muchas de las desconectadas con el cuerpo y con la inteligencia del cuerpo y del corazón. Entonces, ha creado un experimento que fue más o menos de 1 hora y media, donde empezamos con una pequeña meditación, después transitamos para un pequeño 20-minute dance, deitados en el show, ¿se dice show? El floor. En el piso, ¿no? En el piso, después una vila, hicimos una vila, y después una aldea, y después
mucho breve stuck, no sé cómo vosotros dicen stuck. Estancado, estancado, fantástico, un estancado, más apenas la parte individual, no entramos en la parte del grupo social. Entonces fue muy interesante porque en apenas 1 hora y media algunas de las personas compartieron estos feedbacks que estoy en inglés, más Mary, no sé si quieres apenas decir probablemente las cosas que están a bold, las personas que pueden leer más. Por ejemplo, voy a leer el primero. Fue una situación muy buena donde se creó un grupo de personas que estaban prestando atención a las capas más sutiles de la realidad. Me di cuenta cuán significativo fue hacer las esculturas sociales que trajeron muchos insight y mucha conciencia. Por ejemplo, mi partener, mi compañero dijo una palabra y no estaba estancado ya y se me fue el estancamiento. Todavía me siento como maravillado por la experiencia. Es más o menos la primera. Sí. No sé si fue sentido leer todos o apenas una sola está bien. Sí, una sola está bien. Básicamente la idea de que en apenas un corto espacio de tiempo, algunas de estas personas conectáronse con partes de sí propias que no estaban tan conscientes y algunas me han dicho que empezaron a practicar meditación después o que algunas me invitaron para hacer una otra sesión dentro de ese encuentro en el día siguiente, que fue muy interesante. Y eso mismo en este ambiente más corporate, más challenging, fast thinking, que fue posible a las personas conectarse y comprender el poder de traer atención para el cuerpo, no solo el cuerpo físico, más también el cuerpo social y la inteligencia que está en ese lugar. Fue muy interesante. Entonces, este fue el primer experimento que hemos hecho. El segundo experimento es sobre integración. Y sobre integración os voy a hablar de un programa llamado DeepU. En ese un programa donde durante los últimos 10, 12 años hay, ¿cómo se dice?, cultivado diferentes tracks paralelos, diferentes caminos paralelos. El camino de mindfulness, más secular, más tradicional, meditación. El camino de heartfulness, que más conectado con meditación también, más conectada en el corazón, con algo llamado transmisión yógica. Otro camino que es camino de presencing, en el camino de social presencing theater. Y otro camino conectado con giftivism, la ecología de la dádiva y todo más. Y entonces, 2 años atrás, que me surgió esa posibilidad de traer estos diferentes caminos que hay cultivado paralelamente en un programa de 3 días, donde las personas en un proceso, como un viaje que permite, que diseñada según el LU, permite a las personas trabajar en sí propias, sobre el sistema que ellas van a estar trabajando es sobre sí propias y ganando conciencia de quién soy yo, conectándome más con la fuente de algo mayor que estoy conectado y después traer, florecer, manifestar esos gifts, esos regalos que tengo dentro de mí y que es importante compartir con el mundo. Entonces, hasta ahora hemos hecho 6 ediciones. La primera fue un prototipo, el segundo un piloto, las otras 4 ya fueron 4 ediciones oficiales. El SPT aquí, que está completamente, ¿cómo se dice? Embedded, está completamente interconectado con todas las otras prácticas. Entonces, estas prácticas SPT, Mindfulness, Heartfulness, Giftivism, ya las están
interconectadas unas con las otras. No existe necesariamente una transición muy definida entre ellas. Elas están interconectadas. Y la idea es que una cataliza a la otra, que cataliza a la otra, que cataliza a la otra. En el final, los resultados son increíbles. Y muchas de las personas se dicen que Social Presencing Theater ha sido una de las prácticas más importantes, con más impacto, que más ha traído insights durante ese proceso de 3 días que las personas se conectan, que van fundo en sí propias y procuran después manifestar quién son en el mundo. Entonces, algunas de nosotros tenemos ahora más o menos 70 personas que han dado el feedback. Los feedbacks son impresionantes. Una persona decir que fue una de las experiencias más fuertes de su vida y esa persona tiene 73 años y una persona que ha vivido en diferentes partes del mundo. O las personas diciendo que la interconexión entre estas 3 o 4 áreas, mindfulness, heartfulness, social presencing theater, ha conectado, ha permitido conectarles mente, corazón y cuerpo de una forma que fue posible tener grandes insights y gran alineamiento interior y con aquello que está pasando fuera. Entonces, ha sido una gran inspiración en nosotros que tenemos ahora más programas de este año, que probablemente que hay una invitación para ir a Brasil, por ejemplo, a hacer un programa, India, los Estados Unidos, y que hacer una descubierta muy interesante. Y que todo basado en Gift Ecology, y esa es otra cosa. Las personas, por ejemplo, el programa no tiene precio, las personas son ya las propias que definen cuál es el valor del programa. Y, por ejemplo, existe algo que paid forward. En el final del programa, alguien ya apagó tu presencia y existe un sentido de confianza de que el programa apenas avanzará si las personas decidieren que tiene valor y que quieren soportarlo. Entonces, ha sido también una experiencia ahí, en ese sentido de también volver a un sentido de confianza, de pasarnos de transacción para confianza, y cómo eso también abre una cosa completamente nueva en términos de interacción como humanos. Entonces, ese es lo segundo. Experimenta. Si quieres saber más, que puedes ir a este reporte, este relatorio, donde es posible leer más algunos de estos testimonios y algunas de las prácticas que hacemos en el programa. Y después de este programa, y con el suceso del programa, yo he compartido eso con uno de mis profesores espirituales de la tradición de Heartfulness. Un día él me ha invitado y me dice, hola, que gustaría que vinieses a la India y que hicieses algo parecido, mas en cuanto el DPU es para 16, 20 personas, en este caso, el tercer experimento fue con 1,200. Entonces, el reto fue cómo escalar, cómo hacer no este programa en concreto, más que fue 12 sesiones de 1 hora a lo largo de 6 días en India para un seminario de jóvenes que estaban haciendo este retiro espiritual. Y yo tenía 2 horas por día, 2 sesiones de 1 hora, para llevarlos sobre el proceso del Teoría U. Un poco como hacemos en DPU, más en este caso usando vídeos y usando otras prácticas y, claro, procurando traer también SPT. Entonces, que fue muy interesante. Yo me recuerdo de estar frente a las personas, 1,200 personas, y estar pensando, ¿será que va a ser posible hacer, por ejemplo, un 20-minute dance? ¿O se va a ser posible hacer la aldea? ¿Que va a ser posible hacer el stack? No solo porque en términos de espacio no es fácil. Y, por ejemplo, en términos culturales, me recuerdo cuando les dice que vamos a hacer un 20-minute dance ahora, una danza de 20 minutos. Y todas las personas empezaron a gritar de felicidad porque pensaron que iban a danzar con música, porque en la India les danzan bastante, como en los filmes de Bollywood. Entonces, que estaban tan contentos. Y después ficaron tan tristes cuando comprendieron que era apenas para estar parado y volver. Y muchos de ellos ficaron
desconfortables porque culturalmente no se sentían confortables para estar haciendo eso. Entonces fue muy interesante y en ese caso usamos la aldea, aldeas de pequeños grupos de 5 o 10 personas y después la gran aldea, imagina 1.200 personas a hacer una aldea, fue muy interesante. Y también el stack, apenas la parte individual y también una variación del seed dance que hemos hecho, no sé cómo se llama. La danza de la semilla. La danza de la semilla, qué fantástico. La semilla, yes. Sí. Y mismo con esos ejercicios tan cortos de SPT aquí y para una audiencia tan grande, que fue muy interesante recibir algunos del feedback, que las personas, aquí estos dos feedbacks que están directamente relacionados con el teatro de presencia social, un sobre el stack, donde ficou claro para a persona que onde estava o crack, onde estava como se diz, a fresta, para fazer cambio em sua vida. Em outra pessoa com uma aldeia, onde ela ha tenido uma experiência maior do que ela própria, apenas conectando-se com aquilo que estava passando à sua volta e que foi capaz de compreender a diferença entre ter uma ação no mundo que parte de un sitio alineado con algo mayor, con el higher self, o tener una zona en el mundo que parte de un sitio de mente fijada o corazón fijado, cerrado, o del cuerpo cerrado, de la voluntad cerrada. Entonces, apenas eso fue bien interesante y tener otros feedbacks de otras personas, más sobre todo del proceso, mas fue muy interesante. Entonces, este es un poco lo que quería compartir con vosotros y abrir ahora un poco la Q&A, las discusiones, más un poco esa idea de hacer algo que sea rápido, corto, como un taster muy rápido para personas muy cognitivas, business-like, mundo corporativo. Otra de cómo integrar estas prácticas con otras prácticas al servicio de algo mayor, donde se habla, se quiere, de teatro de presencia social, mas ele que está completamente embreñado en el diseño del programa para catalizar todo el proceso. Y otra, esta experiencia de escala que fue un poco loca de hacerla, mas mi pensamiento en aquel momento era esto que vaya a ser fantástico o que vaya a ser un epic failure, un fallanzo épico, que voy a poder por lo menos tener una buena historia para contar en el futuro. Entonces, este que tengo para compartir ahora, más o menos en estos 15 minutos, y ahora poder estar un poco disponible para hablarnos y compartirmos diferentes perspectivas, y no solo yo compartir, mas todos nosotros que estamos en la call, porque acredito que muchos de vosotros tienen mucho a compartir también, por eso abrir ese diálogo. Muchas gracias. Gracias. Bravo. Wow. Estoy impresionada. Muy bien. Yo también con el portuñol. Qué bueno. Bueno, podemos tomar un minuto, una respiración y dejar que todas estas palabras nos lleguen y a ver dónde es que conectamos, qué es lo que nos llega, qué es lo que resuena y dónde nacen las preguntas, qué es lo que nos gustaría saber más, qué nos gustaría como indagar un poquito más en la mente de Vasco para que comparta con nosotros en algún punto en especial, qué les llamó la atención. Tómense un momentito para reflexionar y como se dice, el piso está abierto para comentarios y preguntas.
Raúl, te veo ahí, viviendo, muy curioso. A mí lo que me llega es el aprendizaje de vencer el prejuicio. Me lo imaginaba en la India con tanta gente y que la gente inclusive pueda tener casi una mala mirada y sin embargo animarse y largarse a la pileta, ¿no? Creo que ahí es donde está el límite mayor que cada uno de nosotros se autoimpone. Mm, sí, sí, muy buen punto, ¿no? La verdad. ¿Cuántas veces estamos enfrente de una audiencia y no sabemos cómo lo van a tomar? Y de todas maneras, o sea, es como estar, por un lado, lo que creemos y cuánto creemos que la práctica sirve, y por otro lado, lo que pensamos que los otros van a pensar y cuál dejamos que gane a veces, ¿no? Ahí me recuerdo de gracias Raúl, me recuerdo de un momento en el principio de la intervención donde que estaba fuera del palco, no había un palco más que estaba fuera antes de entrar frente a las personas, y que cuando les han dicho Vasco Gaspar, Portugal y todo más, y que entro en ¿cómo hacemos en el field dance? ¿Cómo se dice field dance? La danza del campo. La danza del campo, que fue muy presente ese momento para mí, de entrar, estar frente a las personas, y que intencionalmente estuve 2 minutos en silencio, apenas mirando y conectando. Y eso fue algo que ha adquirido con el SPT, es let go, esa dejar conectar y dejar ir y confiar que lo que tener que vir, que virá. Y que eso no tengo dudas que fue el SPT que fue capacitado por SPT, Teatro de Presencia Social. Además es un reto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno de ustedes se imagina en frente de una audiencia de 1,200 personas? Sí, muy bien. ¿Cómo están usando? Aquí, a ver, Sonia. ¿Cómo están? Gracias, muy bien. Hola Vasco. Yo Hola. pensaba mientras te escuchaba y me generaba también como curiosidad e intriga de cómo poder incorporar, porque soy muy nuevita también en esto y estoy aprendiendo, cómo hacer para poder incorporar estas herramientas a un grupo de trabajo en el cual no tiene conocimientos de todo esto y cómo presentarlas, también relacionado con esto de apagar un poco el juicio que uno pueda tener de cómo lo van a recibir, pero cómo poder presentarlas y qué preparación previa con la misma gente tener para poder implementar una de ellas o ejercitarla en el momento. Y también cómo poder después compartir bueno, los resultados de eso y ver qué repercusión tuvo en esas personas de ese grupo en el cual uno está experimentando. ¿Me recuerda tu nombre, por favor? Celina, gracias Celina por tu cuestión. Creo que todos los campos sociales, todos los grupos son diferentes, mas por un lado todos tienen la misma cuestión que creo. Todas las personas que creo, muchas de ellas tienen esta cuestión ¿qué voy a ganar con eso? ¿Por qué voy a hacer algo? Y por lo menos tengo siempre muy presente en mí, cuando estoy frente a un grupo, intentar ponerme en sus, ¿cómo se dice? Zapatos. What's in it for me? ¿Qué voy a ganar en hacer eso? Y diferentes grupos que tienen diferentes necesidades, y por veces que estás a tentar adivinar y no lo sabes y vas a llegar, mas si estuvieres presente con eso, que vas a mirar que aconteció un error y que te vas a poder ajustar. Mas que creo que más que todo, más importante que todo, es tu práctica pessoal, es tu embodiment, porque especialmente en el teatro de presencia social,
nosotros no somos mamíferos y nosotros mamíferos nos comunicamos especialmente de forma no verbal. Las palabras son algo que es importante, no estoy diciendo que no es, claro que es importante, más importante creo, especialmente en prácticas que son físicas, es cómo estás tú confortable en tu propio cuerpo y cuán confiante estás tú con esas prácticas. Porque las personas que van a captar, y si ellas sienten que no estás confortable, que estás insegura, eso va a pasarles, porque nosotros nos captamos emociones. Por eso es muy importante que creo nuestra propia práctica. Y claro que vamos a veces estar inseguros, faz parte de estar enfrente a un grupo de personas, todo más. Mas cuanto más práctica tenemos, más eso las personas que van a sentir y más las personas que van a confiar. Mas que creo también es muy importante respetar que algunas personas pueden no estar preparadas o no querer de todo ir para estar en contacto con el cuerpo. Imagina, por ejemplo, que una persona que tiene un trauma cualquier relacionado con el cuerpo, esa persona puede tener andado su vida entera no queriendo conectarse con el cuerpo. Por eso, apenas decirle, vamos a sentar y prestar atención al cuerpo, puede llevarla para un sitio de gran desconforto. Entonces, que creo que es muy importante que las personas, que haya, ¿cómo se dice?, luz verde para que si ellas no quieren hacer algo, que no lo hagan. Porque caso contrario, que podemos activar partes de las personas que son protectivas y que se pueden manifestar como rabia o que se pueden manifestar como miedo, que se puede ansiedad y que pueden no ser bueno. Más depende mucho del grupo. ¿Me puedes decir, por ejemplo, si tienes en mente algún grupo en concreto? No, pero suele pasar que en lo cotidiano trabajemos con grupos de personas en alguna organización, tratando de trabajar sobre la mejora de algunos de los procesos que ocurren dentro de la organización y muchas veces, en mi caso, no suelo utilizar este tipo de herramientas que mi idea es tratar de empezar a incorporarlas en las reuniones con este tipo de trabajo en el cual se está tratando de trabajar en la mejora de un proceso. Y por ahí me planteo, me pregunto, digo, ¿qué introducción tengo que hacer respecto de eso cuando quiero utilizar alguna de estas herramientas? ¿Qué explicaciones previas merece que haga o no? Y cómo animarme a que pueda haber muchas de esas personas que no conozcan estas herramientas. ¿Cuánto tengo que contarles o cuánto tengo que dejar que eso fluya? Tú puedes saber, en el momento, tú puedes saber lo que el grupo necesita. Y probablemente algunos grupos necesitan que hables mucho, que les des mucho lo racional de por qué que vamos a hacer eso. Por ejemplo, en aquella experiencia en la House of Beautiful Business, en todos los ejercicios que fue muy necesario explicarles por qué que vamos a hacer una danza de 20 minutos, por qué que vamos a hacer la aldea, por qué que vamos a hacer el stack. Porque para las personas comprender qué vamos a hacer y por qué vamos a hacer para poder decidir si quieren hacerlo o no. Porque en caso contrario, especialmente en el mundo de las compañías, de las empresas, muchas veces las personas que están con todas las protecciones ligadas, porque en algunos sitios de trabajo no es seguro ser tú propio. Entonces, estás siempre activado. Entonces, es muy necesario para algunas personas percibir por qué que voy a hacer eso. Otra forma de contornar eso, que me recuerda una persona ha compartido conmigo, que es, utiliza algunas de estas prácticas como icebreakers, no sé cómo se dice esto en español. Para romper el hielo. Que vamos a hacer un ejercicio de romper el hielo. Y ahí las personas como conocen, romper el hielo. Y que muchas veces que voy a hacerlo. Y desligan los protectores porque es un rompehielo, más que no sabe que algo más profundo está siendo trabajado. Mas eso creo que depende mucho de lo que sientes con el grupo. Si el grupo, por veces pueden ser necesario o mismo bueno que traer esas prácticas para un grupo. Más importante que si traes las prácticas en tu cuerpo,
eso va a hacer una diferencia en el campo. Porque más importante que creo que las prácticas es tu embodiment. Y eso es que va a hacer una diferencia. Y después las prácticas sí, pueden acrescentar, a profundizar, todo más. Mas creo que más o skill set, las capacidades que son construidas con 20-minute dance, con una aldea, con todas, con field dance, la danza del campo, ese tipo de prácticas que creo que, acima de todo, crean capacidades en ti de estar más enraizada, más corporificada, más conectada, un poco como Arawana fala, a atención vertical corpo-mente, que trabajas mucho con, por ejemplo, 20-minute dance, y la atención horizontal, con que está pasando a tu vuelta. Y cuanto más tú consigues trabajar eso en ti, más eso también se te permite sentir a los otros y los otros te van a sentir a ti. No sé si otras personas tienen sugestiones para ir al encuentro de tu cuestión. Está bueno eso. Eso me recuerda, gracias, me recuerda a la frase que veníamos trabajando en alguno de los encuentros previos, el de la calidad del interventor hace al éxito de la intervención. Claro. Y que creo que en prácticas como el SPT, eso es muy directo, porque si tú no estás, por ejemplo, si estás asegurando el campo para hacer un mapa de 4D, y que si tú no estás, que creo, bien centrada, eso no va a permitir al grupo ir a un sitio de tan profundidad, como por ejemplo la meditación. Mucho de mi trabajo es conducir meditación. Y es muy diferente una persona que está leyendo un script, un guión de meditación, y una persona que está, te puede estar diciendo las mismas palabras, más que está partiendo de un sitio de profundidad. Y las personas que van a captarlo, las personas sienten dónde estás partiendo. Aliás, en mi práctica meditativa es totalmente hecha en silencio. Existen dos instrucciones. Por favor, empieza la meditación y pasado una hora es todo, nada más. Y las personas captan y nosotros conseguimos con nuestro cuerpo. Por eso, cuanto más nosotros podemos trabajarnos y estamos sintonizados, más eso, como tú dices, el suceso de la intervención impacta como tú has dicho, la calidad de tu estado interior que va a reflejar directamente, especialmente en estas prácticas, porque son somáticas, son físicas, y eso es muy visible, que creo, es mi creencia. Gracias. Gracias. Y para mí, a mí me gustaría añadir una cosita más, que es que a veces, o sea, teniendo en cuenta, como dice Vasco, cuánto la gente quiere o siente que puede participar, es como sentir un poquito la defensiva si aparece, ¿no? Uno se nota, por ejemplo, si uno está como enganchado en la conversación, generalmente uno entra, digamos, el cuerpo te está diciendo. Si hay una cosa así como, no sé, como que se cruzan las piernas o se cruzan los brazos, o sea, uno puede leer un poquito cuánto la gente está dispuesta o no. Y la otra cosa que a mí me parece un poquito graciosa es cuando la gente dice no puedo sentir mi cuerpo o no lo siento o no sé qué, pero al mismo tiempo se están moviendo. Al mismo tiempo dicen no siento mi cuerpo y están moviendo la mano, por ejemplo. Entonces, para mí es como decir, ok, ¿cómo se siente esto que acabas de hacer? O sea, es como decir, ¿qué significa sentir el cuerpo? No tiene que ser una cosa enorme, no tiene que ser algo como decir, bueno, de solo estar voy a ir de 0 a 100,000, sino exactamente dónde estoy. Por eso a mí últimamente me gusta empezar la meditación diciéndole a la gente exactamente dónde estás, volver la atención hacia adentro. Porque a veces cuando decimos, ok, vamos a meditar, tomen una postura que sea para la meditación, es como inmediatamente decir, donde estás no está bien.
Tienes que ponerte en un lugar donde esto va a estar mejor. Y yo siento que si empezamos desde donde estamos, donde sea que estemos, y con la intención de ir hacia adentro y de ver qué sucede y de conectarnos con la respiración, el cuerpo solo va a acomodarse a una sensación donde se sienta más digamos, ¿cómo se dice? En tune, más en el tono, más como alineado. El cuerpo se va a alinear solo. Entonces es como decir, como por más pequeño que sea, un movimiento así es un movimiento. Esto es un movimiento. O sea, ya prestar atención a lo que ya estamos haciendo. Más de pensar que, danza de los 20 minutos es algo grandísimo que es diferente de lo que hacemos. Eso también a mí me ayuda a veces como a tomar lo que sea como el momento, y es lo que es, y de ahí qué podemos notar en eso. ¿Ok? Buenísimo, muy buena conversación. ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí que les gustaría saber? Tenemos la oportunidad de sacarle jugo a Vasco hoy. Creo que Pablo quiere hablar. ¿Escúchame bien ahora que ha cambiado el micrófono? Ok. Muy bien. Escucha perfecto. Bueno, gracias Mary, Vasco, también a Sonia que me animó a participar. Disculpe que llegué tarde y escuché la última parte, pero particularmente escuché la respuesta sobre cómo generar intervenciones de impacto a contracorriente de lo que estamos proponiendo, o por lo menos así parece ser, o por lo menos ese es el cuento que se pueden comer los que están ahí. Pero al mismo tiempo les duele, hacemos una intervención que busca aumentar la conciencia y aparece el cuerpo como un instrumento o como una dimensión que en estas intervenciones en general no aparece. Yo lo que rescato particularmente es la centralidad del cuerpo, la idea de hacer un acuerpamiento del proceso de intervención es algo que está muy bueno, nunca lo había pensado así, y definitivamente hace la condición interna, ¿no? Uno en su propio cuerpo. Y esto que dijiste, Mary, me pareció espectacular desde el lugar donde estamos está la clave, o sea, desde ahí empezar. Me parece súper interesante. Yo, la pregunta que hago es, ¿cómo podemos hacer para intervenir en el entorno, en el contexto, y modificarlo de tal manera de que sea más fácil para la gente jugar este juego o visualizar la importancia de esta dimensión? ¿Cómo o sea, qué podemos hacer en el entorno espacial, donde los cuerpos están, para facilitar esto? Pablo, gracias por tu cuestión, que creo que es tan importante lo entorno, tan importante. Y, un poco trabajar con la parte invisible de cómo crear un container, ¿cómo se dice container? Contenido no. Contenedor. Un contenedor. Y ahí eso pasa por tanta cosa, pasa por la forma como invitas a las personas. Y cuanto más las personas que consiguen comprender a lo que van y lo propósito, que pueden decidir si eso es algo que ellas quieren estar o no, que creo que empieza luego ahí. Y antes de eso empieza luego en tu intención. ¿Cuál es mi intención? ¿Por qué quiero hacer eso? Que acredito profundamente que la intención tiene un impacto. Y Otto habla también de esa parte de la intención. Después el sitio, para mí, por ejemplo, intento siempre que sea un sitio donde el sitio por sí que crea bienestar. Por ejemplo, nosotros intentamos encontrar siempre sitios con luz natural, sitios donde, por ejemplo, que tenga ventanas, más que en esas ventanas no haya personas mirando porque eso
las personas fican mucho autoconscientes y no quieren, especialmente se imagina que en una compañía, en una empresa, las personas que van pasando y mirando por la ventana, los otros dentro de la sala no se sienten tan bien. Entonces, luz natural, si es posible el piso de madera, haber espacio, las cosas que un poco, ese es más el trabajo de host, de hacer un welcoming. Y ahí, ¿qué pasa por la forma como tú recibes las personas? Yo, por ejemplo, me gusta, mismo que sea un curso con 30, 40 personas, de otra cosa que no tiene nada a ver con teatro de presencia social, me gusta recibir a las personas personalmente, darle ¿cómo se dice en español? ¿Un paso bien? Un bacalao. En portugués se dice un bacalao. Darle la mano. En portugués un bacalao. Un bacalao. Y establecer un contacto físico con las personas, y todo eso que creo que estás trabajando el campo desde el inicio. Y después trabajar, por ejemplo, me gusta dar algunas reglas de orientación, como por ejemplo, y me gusta usar una palabra space, la palabra space que apunta para 5 cosas. La primera es apunta para stop, parar, estar presente, permitirse estar ahí. Lo segundo, do P apunta para proteger, protegerte a ti propio, apenas si algo que tu cuerpo no puede hacer o que mentalmente no te deja confortable, no hacerlo, y proteger el espacio, por ejemplo, no usar los teléfonos dentro del espacio, crear ali un contenedor, más una vez. Después A apunta para allow, permítese o permítase, es un poco la regla de la libertad. Entonces, permite hacer lo que quieres, más también permite que los otros lo hagan. Por ejemplo, si no quieres hacer un ejercicio, por favor no lo hagas. Tú tienes, y no necesitas justificarlo porque no quieres hacerlo, mas por favor permite que los otros que quieran hacerlo, que puedan hacerlo. Entonces, o A, allow, que permitir, después o C apunta para choose, escoger. Y un poco la idea que mi papel no es como especialista. Imagina, por ejemplo, teatro de presencia social. Mi idea no es convencerte que SPT es la mejor cosa del mundo, que soy el especialista, que tenga la información, más que mi papel es de facilitador. Mi papel es de asegurar el contenedor y de garantizar que te vas a pasar por los ejercicios en seguridad, y que estoy aquí para soportar tu proceso. Entonces, tú eres lo especialista, tú eres la persona que sabe lo que te es útil y lo que no es. Por eso ese do choose es para tú escoge lo que te hace sentido y deja lo que no hace. Y por último, apunta para enjoy, mismo para traer aquella la mente de principiante, la mente de un niño, de una crianza que brinca, que se permite descubrir cosas nuevas, que tiene una capacidad de mirar cosas por la primera vez. Entonces, traer esa aproximación leve de brincadeira, mas una brincadeira que así que nosotros humanos aprendemos, brincando. Se dice brincando, no sé si dice brincando, estoy diciendo una palabra más, saltando. Primero se está riendo. Brincar creo que es jugar, Me encanta la brincadera. Que jugar, porque nosotros, es así que nosotros hemos aprendido cuando niños, es jugando, y SPT te permite también eso. Por eso me gusta también no solo pensar en el espacio, más pensar en las reglas, pensar cómo se hace la invitación, cómo se recibe las personas, y también pequeños cuidados, la belleza del espacio, los olores, que si entras en un sitio que el olor no es agradable, eso te contrae, no le gusta. Entonces, tener esa visión para lo que es invisible, porque si eso todo es bien cuidado, la persona se siente, la música, por ejemplo, me gusta colocar una música sin palabras, por ejemplo, música clásica, una música que sea agradable, más que está muy de fondo,
más que es un poco como hacen las compañías de aviación, que ponen aquella música tranquila y que tú entras en el espacio y ni te apercebes, más que todo está creado para tú bajar tus defensas y estar más abierto y presente. Mas eso es algo que cada uno tendrá que explorar, mas esas son algunas de las cosas que intento estar atento cuando estoy diseñando, por ejemplo, una intervención. No sé, Muy Pablo, bien, si fui en contra de tu gracias. cuestión o no. Excelente. Gracias. Muy bueno. Mary, que estás brincando, ¿no? Después me mandan un mensaje diciendo que quiere decir brincando. ¿Ah? No, significa saltar, pero es que la palabra es graciosa porque, o sea, sí sabemos qué significa, pero no la usamos generalmente. Ah, ok. Ujú. Bueno, tomemos un minuto más para ver si hay algo más que quiere salir, algo más que quiera aparecer en el espacio. Me gustaría preguntarte, Vasco, ¿cómo nació tu conexión con teatro de presencia social? ¿Qué fue lo que te llevó a decidir que esta es una de tus maneras de trabajar con gente? Mm, Una de las prácticas que usas. ¿Qué sí. de teatro de presencia social es lo que más te gusta? Mm, mm. Entonces, yo he conocido en 2011 mirando un Presencing Global Forum online que estaba en el ordenador mirando y me recuerdo de mirar esta arahuana que estaba haciendo cosas extrañas y que algo en mí que, oh, qué cosas extrañas más interesantes. Entonces, después ha mirado más veces online y que creo en 2015 tuve una oportunidad de estar con Arawana, claro, y contigo también en Academy for Contemplative and Ethical Leadership, un programa de 6 o 7 días fantástico, maravilloso, y que ha experimentado un mapa de 4D con Arawana y que fue tan violento, y violento en el sentido de que tengo que hacer sentido de esta experiencia, porque fue yo era uno de los jugadores y que fue tan violento físicamente y tan insightful para las personas que estaban viviendo, que quise hacer sentido. Y después de eso que he hecho el programa básico, después el avanzado, y todo más. Y sobre la otra cuestión de lo que me gusta más, curiosamente, la práctica que ahora que me da más placer facilitar es, o que tengo, que antes no me gustaba de todo, más ahora la danza de la semija, que tiende sido tan interesante, y una vez que ha participado contigo, yo en cuanto jugador, en un caso tuyo, más que te ha sido tan interesante, tan enlightenment, tan abre ojos para las personas, y que te ha sido muy interesante. Y también algunas variaciones del mapa del 4D que tengo hecho, he hecho algunos experimentos, más que no le llamamos mapa de 4D, más una cosa que experimentación más. Así que me gusta. Y me gusta mucho el field dance. Field La dance danza es del algo campo. que me gusta. Danza del campo, sí, campo. No. Más que me gustan todas. Ok, si no hay Mm, más preguntas, ok, vamos a aprovechar el último minuto que tenemos para cerrar. Como de costumbre, vamos a conectarnos de nuevo con la persona que llegó a esta charla hace una hora atrás.
dónde es que estábamos, cómo nos sentíamos, de dónde veníamos. Y con lo que hicimos, practicamos un poquito de conectarnos con el cuerpo y después escuchamos lo que Vasco nos contó y después las preguntas, los comentarios. Todo eso es como que ha como modificado de una manera nuestro estado. Y si fuéramos a encontrar una palabra que encapsula esta sensación, esta experiencia que tenemos ahora, ¿cuál sería? Más que nada la diferencia entre cómo llegamos y cómo nos vamos ahora. Cuando tengan esa palabra, si quieren la pueden poner en el chat y así la compartimos y con eso vamos a cerrar la sesión. Ok. Veo brincadera, guía, expandida, disfrute, space, espacio, entusiasmo, confiada, expandida, maravillada, animada, agradecida, aprendizaje. Muchas gracias. Saboreando, qué linda. Muy bien. Ok, y mi palabra, a ver, mi palabra sería disfrute. Fue una sensación de disfrute, la verdad, muy, muy lindo. Y me alegro mucho, gratitud por compartir. Gracias. Me alegro mucho haber podido ser testigo y también como instigadora de expandir tu zona de confort, de comodidad, Paco. Me encanta eso. Y muchísimas gracias por venir y compartir y por aceptar la invitación. Voy a poner esta grabación en el canal de YouTube y vamos a poner también algunas cosas, ¿cómo se dice? El website de Vasco para que se conecten con él si quieren. Y muy bien, gracias. Y ya está. Oh, la semana, o sea, esto es todos los primeros martes del mes que vamos a tener una persona invitada, ¿verdad? La próxima vez va a ser Daniela Cody Ferraz de Brasil. Daniela es otra de las maestras. Daniela va a venir, va a ser parte de los profesores que van a enseñar también en Uruguay el curso avanzado de teatro de presencia social en mayo. Así que vamos a tener la oportunidad de conocerla, de escuchar cómo ella usa teatro de presencia social en su experiencia. Así que voy a mandar las invitaciones para que se inscriban. Y el martes que viene tenemos otra sesión de cultivando la condición interior del interventor. ¿Ok? Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias, María. Gracias a todos. Feliz carnaval, que disfruten por ahí. Feliz carnaval. Adiós. Adiós, Bye. adiós. Adiós. Adiós.